ilustrísima vicepresidenta, vicerrectora, señor director general de Trabajo, director general de MAS, directora de la cátedra MAS, señoras y señores, tengo el gusto, como responsable de estudios de la cátedra MAS de Zaragoza, de presentar el nivel de calidad y nivel científico de los premiados. Tengo la suerte de no estar solo a la hora de presentar estos premios y está a mi derecha el profesor Manel Gené Badia, que es catedrático de Medicina Legal y Forense de la Universidad de Barcelona y es médico del trabajo en el Hospital de Bellvitge y forma parte del comité que elige los premios, el cual me parece que estamos todos hoy aquí y que hemos tenido la suerte de poder premiar estos cuadros. No quiero olvidarme de que además de los trabajos premiados de los que vamos a oír hoy la defensa, se ha decidido reconocer mediante sendos tesis otras dos tesis doctorales que se presentaron y que eran la de Juan José Tejada Pérez, cuyo título era Accidentes de riesgo biológico, detección de riesgos asociados y propuestas de medidas preventivas en personal sanitario. Venía de la Universidad de Almería esta tesis. Y la segunda de Íñigo Apellaniz González, exposición a sílice cristalina en una explotación ferroviaria. La gestión como método de intervención sanitaria venía presentada desde la Universidad del País Vasco. Por mi parte, voy a empezar con una gran alegría, que es el introducir el premio al primer trabajo fin de máster que ha recaído en mi compañera Teresa Gutiérrez Jiménez. Teresa es graduada en fisioterapia y en enfermería por la Universidad de Zaragoza, es profesora asociada de esta universidad y ha realizado su trabajo fin de máster con evaluación y entrenamiento para la salud bajo la dirección del profesor José Antonio Casajus Mayén en la Facultad de Ciencias Sociales, de Ciencias de la Salud, y del Deporte en Huesca. Premiada en el año 2023 por la Sociedad Española de Medicina del Deporte con uno de sus premios de investigación, Tere lleva más de 30 años trabajando en el servicio de rehabilitación del Hospital MAZ en Zaragoza. Como podéis imaginar cuando la veáis, entró prácticamente vestida de primera comunión. Ha realizado múltiples cursos de formación, 25 en los últimos 10 años, ha impartido 10 cursos, ha realizado publicaciones muy interesantes en el mundo de la fisioterapia laboral, teniendo en su haber 13 comunicaciones en los últimos años, casi todas ellas tendentes al tratamiento de la rodilla mediante prótesis y al tratamiento del cuerpo. Para mí destaca su comunicación y a nosotros quién nos cuida en el Congreso de la Sociedad Española de Traumatología Laboral de 2021 dentro del programa de salud para los trabajadores de la mujer. El trabajo fin de máster premiado lleva por título Ejercicios de fuerza en pacientes que van a ser intervenidos de artroplastia de rodilla mediante cirugía fast track, un estudio aleatorizado controlado. En este estudio se evaluó la efectividad de un programa de ejercicios de fuerza con bandas elásticas desde un mes antes de la cirugía hasta un mes después de la cirugía. Se observó que las mejoras que presentaban en la extremidad afectada el grupo de pacientes que realizó estos ejercicios con fuerza con bandas elásticas eran
estadísticamente significativamente mejores que los que no lo realizamos. Enhorabuena. Te cedo la palabra. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la cátedra por darme este premio. En especial al doctor Andrés Alcázar, que es el que me animó a presentarme. Y bueno, pues voy a contar, tampoco me quiero enrollar mucho porque voy a contar simplemente lo que hice en el hospital, ¿vale? Bueno, pues como bien dice el título, ejercicios de fuerza en pacientes que van a ser intervenidos de artroplastia de rodilla con cirugía fast track. Vale. Como introducción, sabemos que la artrosis de rodilla es un mal común que conforme vamos cumpliendo años, pues hay un desgaste. Ese desgaste es una artrosis que va a provocar un dolor y una incapacidad funcional y que en los grados severos la única solución que va a haber va a ser colocar una prótesis. Estas prótesis, como cada vez vivimos más años, pues van a aumentar el número de cirugías. Dentro de cirugía fast track es un protocolo determinado, que es un grupo multidisciplinar, desde donde están médicos anestesistas, médicos traumatólogos, enfermería, médico rehabilitador, fisioterapeuta, que todo ello hace que con unas características determinadas del protocolo se reduzca la pérdida de sangre, haya menos dolor, con lo cual hay una movilización precoz, una mayor autonomía y por ello va a haber una recuperación más rápida. Eso va a llevar a cabo una disminución de los días de hospital y con lo cual va a disminuir también los costes sanitarios. Dentro de la cirugía fast track, el protocolo que tenemos establecido en el hospital, que lo llevamos haciendo desde el año 2012, una parte muy importante es la sesión informativa. Porque aquí en la sesión informativa viene el paciente con el acompañante, que se le cuenta un poco lo que se le va a hacer, los días que va a estar en el hospital, el tipo de cirugía que va a ser, la anestesia, y eso hace que el paciente se empodere, o sea parte importante de su misma rehabilitación, con lo cual vamos a conseguir que disminuya la ansiedad, que haya un mejor control del dolor posoperatorio, una mejor compresión de su cirugía y va a hacer que la hospitalización baje y disminuyan los costes sanitarios también. También sabemos que después de la artroplastia de rodilla hay una disminución de la fuerza del cuádriceps, sobre todo por el tipo de cirugía que es bastante cruenta. Eso unido a que la masa muscular de estos pacientes está disminuida, va a haber un mayor riesgo de discapacidad. Por eso va a ser muy importante recuperar esa musculatura. Con lo cual, el objetivo del trabajo fue evaluar la eficacia de un programa sencillo y domiciliario de entrenamiento de fuerza pre- y postoperatorio con bandas elásticas. ¿Por qué las bandas elásticas? Porque son muy fáciles de usar, cuestan poco dinero y son muy accesibles. Nuestra hipótesis era que el programa de ejercicios de fuerza con bandas elásticas realizado antes y después de la colocación de la prótesis va a conducir a una mejora posoperatoria en comparación con el grupo control. Esto extrapolado al ámbito laboral, esta hipótesis plantea que un trabajo de fuerza va a afectar siempre positivamente en otras muchas lesiones de miembro inferior en personas más jóvenes. En cuanto a metodología, bueno, voy a ir pasando. El diseño del estudio fue un ensayo controlado y aleatorizado, donde teníamos un grupo control que realizaba los ejercicios que teníamos descrito en nuestro protocolo de fast track en el hospital, que eran ejercicios de movilidad y ejercicios isométricos, y luego el grupo de intervención, que además de hacer estos ejercicios, hacía además unos ejercicios que habíamos diseñado con bandas elásticas. Este ensayo tuvo lugar en el Hospital MAZ, en el Servicio de Traumatología y Rehabilitación, de enero a julio del 2021. La población de estudio era población mayor de 65 años, decir que es una población que dentro del convenio que tiene MAZ con Seguridad Social son listas de espera de Seguridad Social, eran pacientes que venían de ahí y fue aprobado por el Comité de Ética de MAZ y por el CEICA de Aragón y todos los pacientes habían firmado el consentimiento informado. El tamaño de muestra fue de 48 pacientes
Los criterios de inclusión y de exclusión eran los que teníamos descritos en el protocolo y en cuanto a la aleatorización fue al azar por pares, como en las sesiones informativas, como os contaré luego, teníamos a 2 pacientes con los acompañantes porque estábamos post-pandemia y no podía haber mucha gente en la sala. Entonces, con la entrevista personal lanzaba moneda al aire, si tocaba cara iba a ser paciente del grupo control y el siguiente paciente sería del grupo de intervención. Así me aseguraba que tuviese pacientes en los dos grupos. Un poco para que veáis el procedimiento. En la sesión informativa se les hacía la sesión, como os he contado antes, se les contaba un poco el tipo de cirugía, la anestesia, bueno, cómo iba a ser su estancia en el hospital, por así decirlo, cómo iba a ser su rehabilitación. Eso era común a los 2 pacientes con los acompañantes y luego ya con entrevista personal ya cogía yo a un paciente con el acompañante y es cuando le hacía el primer test. Luego se les hacía al mes aproximadamente, se les colocaba la prótesis, estaban ingresados en el hospital. Es un protocolo que va rapidísimo porque si los operan el lunes, el miércoles se van a su casa. Tenemos el protocolo descrito de la rehabilitación que hay que hacer y se les insistía, sobre todo, como les hacía yo la rehabilitación, que siguieran haciendo los ejercicios tal y como les habíamos dicho. A los 15 días de la cirugía venían a la primera consulta de trauma, es cuando les hacía la segunda evaluación, y al mes de la cirugía, que es cuando ya venían a consulta para ya dar el alta, la tercera evaluación. Todas las evaluaciones las hicimos en la primera en la sala de formación que tenemos en la 4ª planta y la segunda y la tercera en una sala de trauma y todas las hice yo más o menos a la misma hora. Bueno, en la sesión informativa, como ya os he dicho, es importante dar esa implicación al paciente para que se vea que es parte de la rehabilitación, que el que vaya bien esa prótesis va a ser mucho culpa suya, donde pues se insiste mucho en que entiendan lo que se les va a hacer. Y también es importante el acompañante, ¿vale? Porque era el que iba a hacer un poco luego en casa de entrenador para que hiciera bien los ejercicios. En la evaluación, ya era cuando me cogía al paciente ya solo con un acompañante y entonces por entrevista personal pues tomábamos sexo, edad, peso y talla para sacar el índice de masa corporal, el cuestionario WOMAC, que es un cuestionario que va a medir mediante una serie de ítems el dolor, la rigidez y la capacidad funcional que tienen los pacientes. Entonces, la puntuación máxima es de 96 puntos, a mayor puntuación es que está peor el paciente, porque hay unos 24 ítems. Luego les hacía una batería, que es la batería SPPB, que es una escala de cribado de fragilidad, que aquí, mediante 3 sencillos test, que es el test de equilibrio, el test de levantarse y sentarse y el test de velocidad de la marcha, se calculaba una serie de ítems y ahí se veía si el paciente era frágil o era autónomo. Y aquí van del 0 al 12. ¿Vale? Además, les tomaba la fuerza de agarre, de prensión de mano, que es el hand grip, porque es una variable pues, para ver un poco la fuerza general del paciente, tanto en la mano dominante como en la no dominante, y luego el perímetro del muslo a 10 centímetros de rótula, pues para ver pues, si había una atrofia o no, tanto de la pierna que se le iba a protetizar como de la sana. Esto lo voy pasando. Y luego ya hacíamos los ejercicios. ¿Que el paciente había salido cara, entonces iba a ser grupo control? Pues hacíamos los ejercicios que estaban explicados y descritos en protocolo, que son ejercicios que lo que conseguimos es que tengan movilidad, ejercicios isométricos de la rodilla. Se les pide que lo hagan 10 repeticiones 2 veces al día. Y aquí insisto que el acompañante es el que tiene que estar un poco, pues que luego en casa que se comprometa a hacer los ejercicios, porque era lo complicado, que luego el paciente los hiciera. Y luego ya el grupo de intervención hacía, además de los anteriores, unos ejercicios con bandas elásticas. Los hacía en decúbito supino, sentado y de pie. Y aquí sí que pedíamos que las 2 primeras semanas fueran 10 repeticiones y a partir de la tercera semana que fueran 15 repeticiones. Todo esto se lo dábamos en unos trípticos bien explicados y con fotos para que en casa pues también lo tuviesen y podían acceder a ellos. En cuanto al análisis estadístico, utilicé pues, lo que me enseñaron en el máster, que hice la asignatura de análisis de datos, y luego el SPSS, la versión 20. Entonces, como resultados,
Lo primero, las características iniciales, decir que de los 48 pacientes, 2 no pudieron ser operados porque tenían un problema cardíaco y era incompatible con los criterios de inclusión, los 2 pertenecían al grupo control, entonces nos quedamos con 22 pacientes del grupo control y 24 del grupo de intervención. En cuanto a medidas demográficas, ya veis que la p-valor es mayor de 0,05, con lo cual teníamos 2 grupos bastante parecidos. A nivel del WOMAC, que era lo que medía dolor, rigidez, incapacidad funcional, también partíamos de 2 grupos bastante similares y nos pasaba lo mismo con los test de fragilidad, que sí que es verdad que los 46 estaban en escala frágil, que si hay 3, o sea, luego pasa al prefrágil y autónomo, o sea que tenían una puntuación de 4 a 6. Y luego, en cuanto al handgrip y el perímetro, pues también eran 2 grupos bastante similares en cuanto a demografía y variables que habíamos tomado. Y luego ya hicimos resultado intragrupo, dentro del grupo en sí, el grupo control, grupo intervención, y entre los 2. En cuanto a la variable del índice de masa corporal, no hubo diferencias estadísticamente significativas, sí que es verdad que solamente eran 2 meses. Se le recomendaba que una de las partes importantes para llevar una prótesis de rodilla es que tampoco pueden tener mucho peso, entonces sí que se les aconsejaba que no podían engordarse. Sí que es cierto que no había diferencias estadísticamente significativas, pero que al menos ninguno había cogido kilos. Y en cuanto a resultados así globales, os pongo solamente esta gráfica porque yo creo que es lo más característico. Primero, ver que a nivel de hand grip y de perímetro de muslo no ha habido diferencias estadísticamente significativas. Sí que es cierto que a nivel de la fuerza de agarre tampoco se trabajó miembro superior. Todos los pacientes estaban más o menos dentro de la normalidad de la edad que tenían, pero no habían desarrollado mejoras después de más o menos los 2 meses que duraba el estudio. En cuanto a perímetro de muslo, tampoco, porque creemos que en 2 meses tampoco se consigue una hipertrofia muscular, pero sí que si vemos el WOMAC y el test de fragilidad, vemos que a nivel de intragrupo es lógico que el colocarte una prótesis de rodilla va a hacer que aumente tu calidad de vida, porque básicamente te la pones por eso, porque tienes dolor, rigidez, entonces todo el mundo mejora y los datos serán significativos con respecto a la variable primera, de la primera evaluación, a la segunda y a la tercera, como veis, tanto en grupo control como grupo intervención, tanto en el WOMAC. Sí, también en lo que es resultados intragrupo, el grupo intervención mejora mejor, aunque esté mal dicho, que el grupo control. Las diferencias son estadísticamente significativas. El grupo que hace ejercicios con las bandas elásticas. Y en cuanto al test de fragilidad, lo mismo, eran todos frágiles y acaban siendo todos autónomos, tanto el grupo control como grupo intervención. Pero las diferencias entre el grupo, también el grupo intervención, hay una mejora estadísticamente significativa respecto al grupo control. Todo ello, bueno, como aplicaciones prácticas, implementarlo dentro del actual protocolo que tenemos nosotros de cirugía fast track, y también es importante que incluir ejercicios de fuerza de miembro inferior en todos los programas de salud, y sobre todo en pacientes con artrosis de rodilla, que son todavía así jóvenes, que todavía no tienen, o sea, no son candidatos a colocar esa prótesis. Creemos que pueden prevenir, retrasar o incluso evitar esa colocación de prótesis, con lo cual va a aumentar la capacidad funcional, la calidad de vida y disminuir los costes sanitarios. Y por todo ello, pues la conclusión es la siguiente, que la realización de un programa de ejercicios pre- y posoperatorio de artroplastia con bandas elásticas va a ser eficaz para disminuir el dolor y la rigidez, para mejorar la capacidad funcional, el equilibrio y la velocidad de la marcha, y por lo tanto su autonomía y calidad de la vida. Y añadir esos ejercicios de fuerza bien planificados y ordenados en programas tanto de rehabilitación como de prevención van a ayudar a mejorar la salud de los trabajadores, por un lado, a incorporarse más temprano a su puesto de trabajo y así disminuir también los días de baja laboral y los costes. Y ya pues me queda agradecer a mi tutor, el doctor Casajus, que es el que me ayudó mucho a hacer este trabajo, a todos los pacientes que colaboraron, al equipo de traumatología, a mi compañera Pilar, que se dedicó a las caderas mientras yo hacía las rodillas, y bueno, a todo el equipo de MAD y a mi familia también.
¿Tenéis alguna pregunta? ¿Algo que queréis decir? ¿No? ¿No? Ya está. Bien, buenas tardes. Antes de presentar a la siguiente invitada, agradecer encarecidamente a la Universidad de Zaragoza, a Mutua y a la Cátedra MAZ, al doctor Alcázar y a la doctora Martínez Jarreta por la oportunidad de estar hoy en este excelente acto de entrega de premios. Para mí pues es un lujo y es un honor. Dicho esto, y para no entretenerme, presentaremos a la siguiente premiada, que es la doctora Pérez, Evelyn Noemí Pérez Rosario. Es una joven licenciada en Medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que ha cursado su formación especializada MIR en la Unidad Docente de Medicina del Trabajo de Navarra-La Rioja, entre los años 2019 y 2023. Tiene como mérito destacable el proceder de la salud laboral de la industria privada, concretamente de una industria tan importante como es Iberdrola de la zona Navarra-La Rioja, y tiene igual que el premio que ha sido, o sea, el trabajo que ha sido premiado, tiene su trayectoria de investigación principalmente centrada en la investigación COVID-19 salud mental, un tema particularmente novedoso. Ha sido presentado en artículos o trabajos en revistas de ámbito nacional y además está incorporada en un proyecto de investigación post-COVID, que también es un área muy importante de la investigación relacionada con el dichoso virus. En cualquier caso, el trabajo que ha sido premiado tiene el título de Impacto de la variabilidad de criterios para el retorno al trabajo del personal sanitario con enfermedad COVID-19. Doctora Pérez, por favor. Hola, buenas tardes. Primero me gustaría agradecer a la Cátedra MAZ por este premio, no solo a mí, sino a todos los que hemos trabajado en este gran trabajo que hemos hecho en nuestro periodo formativo. Y bueno, el tema de nuestro trabajo de investigación fue el impacto de la variabilidad de los criterios para el retorno al trabajo del personal sanitario con enfermedad COVID-19. Realizamos un estudio multicéntrico en las áreas de Navarra, La Rioja y Galicia en el periodo comprendido de marzo a septiembre del 2020. Bueno, primero me gustaría comenzar diciendo que, como todos ya sabemos, el COVID ha ejercido una gran presión sobre la sociedad, como todos lo sabemos por la alta mortalidad que ha tenido, aparte del alto impacto a nivel de los sistemas de salud y el daño económico y social que causó. Pudimos observar que los primeros meses de pandemia, hasta la cuarta parte de los casos correspondía a lo que era el personal sanitario, con un 24,1% aquí en España. Desde la Comisión Nacional de Salud Pública se fueron creando diferentes protocolos de actuación, se fueron creando, actualizando y promoviendo. Y es que según la Estrategia Precoz y Vigilancia de Control del COVID del Ministerio de Sanidad, para la reincorporación a su puesto de trabajo de los
trabajadores del ámbito sanitario se requería que se obtuviera un resultado de una PCR negativa, aparte de la resolución del cuadro clínico de al menos 3 días antes y un mínimo de 10 días del inicio de los síntomas. Sin embargo, algunas comunidades autónomas, como lo que es Navarra, para determinar cuándo se realizaba ese control, lo que requirió fue realizar una CT dentro de la PCR para determinar cuándo realizaba la siguiente prueba control. Bueno, pues primero me gustaría detallarme un momentito, solamente explicar qué es la CT dentro de la PCR. Bueno, pues como ya sabemos, para el COVID se utilizó como gold standard lo que fue la PCR, en este caso en tiempo real. Y bueno, ya sabemos que en un proceso de la PCR, pues aparte de la conversión del ARN a ADN por medio de la retrotranscriptasa, el punto final es que se detecte material genético, o sea, se llegue a una intensidad de un nivel de fluorescencia y así se pueda detectar material genético y así pues poder decir que tenemos una prueba positiva. Bueno, pues la CT es el número de ciclos necesarios que se necesita para que cada curva alcance un señal de fluorescencia, o sea, se detecte el material genético. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más ciclos yo doy para detectar ese número de umbral y capto ese señal de fluorescencia, quiere decir que tengo menos patogenidad, porque le ha costado muchísimo más a la PCR dar vueltas y vueltas para detectar el material patógeno. En cambio, si yo a pocos ciclos ya detecto material genético y capto mucha señal de fluorescencia, quiere decir que en poquito tiempo he podido detectar virulencia del virus. Bueno, pues el objetivo de nuestro trabajo de investigación fue comparar el tiempo requerido para obtener la negativización de la PCR indicado mediante criterio clínico frente a criterio por valor de CT para la incorporación al puesto de trabajo de los trabajadores de centros sanitarios infectados por el SARS-CoV. Nosotros realizamos un estudio descriptivo transversal multicéntrico de 3 áreas, del área sanitaria de Navarra, del área sanitaria de La Rioja y del área sanitaria de Vigo, en el periodo de marzo del 2020 a septiembre del 2020. Nuestra población estuvo constituida por todos los trabajadores del personal sanitario de esas 3 áreas y nuestra muestra estuvo constituida por todos los trabajadores del ámbito sanitario que obtuvieran una PCR positiva. En total obtuvimos un total de 1.051 trabajadores, subdivididos en 673 del área de Navarra, 335 del área de Rioja y 44 del área de Vigo. Lo único que habría que remarcar aquí, que es del área de Vigo, solo nos referimos a los trabajadores del Hospital Álvaro Cunqueiro. Bueno, pues como ya expliqué hace un momentico, el Ministerio de Sanidad, para poder reincorporar a estos trabajadores, requería que se tuviera una PCR negativa. Y en caso de que esa PCR fuera positiva, pues se podían derivar 2 criterios. Un criterio clínico se podía utilizar y es que tenías que estar asintomático los últimos 3 días y un mínimo de 14 días previo al inicio de los síntomas. Este fue el criterio clínico utilizado tanto en el área de La Rioja como en el área de Vigo. Y el otro criterio que se podía utilizar es que aparte de estar asintomático los 3 días previos, pues te basabas en el valor de la CT para determinar cuándo le pedías esa siguiente PCR. Y si obtenías una PCR con una CT menor de 20, ¿qué quería decir esto? Bueno, pues que se ha captado muy rápidamente, o sea, ha dado muchos ciclos esa CT para captar ese material genético y por lo tanto hay mucha virulencia. Por ende, tenías que prorrogar aún más el tiempo de realización de la siguiente PCR, hasta 4 semanas. Si tenías un valor de la CT entre 20 y 30, prorrogabas hasta 3 semanas, entre 31 y 35 hasta 2 semanas, y si era mayor de 35, a la primera semana. Este fue el criterio utilizado en el hospital en el área de Navarra. Bueno, pues dentro de las variables que estudiamos variables demográficas, como es la edad y el sexo, variables laborales, como es la categoría profesional o los servicios sanitarios, y variables dependientes de la enfermedad, como son las analíticas, como la fecha de la primera PCR positiva, la fecha de las sucesivas PCRs que fueron positivas, la fecha de la negativización de la PCR, el tiempo hasta que este resultado fue negativo, y el número total de PCR realizada y la fecha de inicio y fin de los síntomas.
Todos los datos los obtuvimos de los diferentes servicios de prevención de riesgos laborables de las diferentes áreas y todos se obtuvieron bajo un consentimiento previo y siempre respetando la Ley Orgánica de Protección de Datos. Además, este trabajo fue autorizado por el Comité Ético de Investigación Clínica del que era en su momento el Complejo Hospitalario de Navarra, ahora Hospital Universitario de Navarra. Y bueno, dentro de los resultados pudimos observar que se ve muy claramente que la gran proporción a nivel de categorías profesionales pues son representadas por enfermería, con aproximadamente el 35%, seguido de los médicos con el 23%. Y muy objetivamente se ve que el sexo predominante en todas las categorías fue el femenino. Y bueno, si hablamos un poquito a nivel de lo que es el análisis estadístico y cogemos las variables tiempo de negativización de la PCR junto con la duración de la clínica, pudimos observar que no encontramos datos estadísticamente significativos ni para lo que fue el sexo ni para la categoría profesional. Lo que sí observamos fue una correlación débilmente positiva cuando la analizamos por la edad, pero solamente para la variable duración de la clínica, no así para el tiempo de la negativización de la PCR. Lo que sí obtuvimos claramente significativos es que cuando nos basamos por comunidad autónoma, tomando en cuenta el criterio de alta, según valor de CT, obtuvimos un tiempo de negativización de la PCR de 25,52 días y un número total de PCRs realizadas de 2,5. Y cuando nos basamos por criterio de sintomatología, pues tuvimos un tiempo de negativización de la PCR de 19,03 días y un número total de PCRs idéntica a cuando nos basamos por criterio de valor de la CT de 2,51 PCRs totales. Y lo que aquí vemos claramente es una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a los tiempos de negativización de la PCR de hasta 6,46 días. Prácticamente 7 días de negativización cuando nos basamos de un tiempo de valor de la CT. Y bueno, para mostrarlo un poquito más gráficamente y que lo podamos ver visualmente, pues lo quise representar en un calendario, partiendo de que el día 1, por un ejemplo, de septiembre, yo tengo una PCR positiva. Pues podemos ver que si yo me baso por el criterio de clínica, pues ya el viernes 20, por ejemplo, hubiera podido estar dado de alta. En cambio, si me baso por criterio de valor de la CT, pues retraso esa incorporación o alargo más esa incapacidad temporal hasta prácticamente 7 días, en un momento de pandemia donde todos sabemos que era un personal esencial. Y bueno, lo último que me gustaría así mencionar una pincelada es cómo se vería en un gráfico de supervivencia de Kaplan-Meier. Y es que partiendo de que nuestro evento sería las personas que se van de alta y que cada escalón corresponde pues a un trabajador que se está cogiendo la alta, vemos cómo son diferentes curvas, donde por criterio de clínica las personas se están cogiendo el alta mucho más rápido que por el valor de la CT. Y bueno, como conclusión me gustaría solamente decir que pues, la falta de experiencia que hemos tenido en la infección del COVID-19 ha retrasado la incorporación del personal sanitario infectado o los ha mantenido en su puesto sin un claro criterio del curso de la enfermedad. Además que nosotros quisimos aportar con este trabajo el impacto de la prolongación de esta incapacidad laboral en un personal sanitario, donde todos sabíamos que en ese momento pues no disponíamos de vacuna para la inmunización de ese personal y que era un personal excesivamente cualificado y de muy difícil reemplazo. Y aparte que hemos podido demostrar en la evidencia que el criterio clínico puede ser de muy gran ayuda para valorar la capacidad infectiva, de este caso el virus del COVID, y la importancia de una buena anamnesis y una buena historia clínica, no solo en el ámbito laboral, sino en el ámbito también de la medicina y a nivel de los servicios de prevención de riesgos laborales, para así ajustar con mayor precisión esos tiempos de incapacidad y de retorno al trabajo tras la infección de SARS-CoV. Y bueno, que muchísimas gracias y aquí os dejo las referencias. Si tenéis alguna pregunta. Muchas gracias. A continuación, invitamos al premiado Sergio Hijazo La Rosa. Sergio tiene un currículum extenso, es diplomado, graduado en
en enfermería en la Universidad de Zaragoza y especialista en enfermería del trabajo en Madrid por el Ministerio, y también es diplomado en fisioterapia, formado en la Universidad de Zaragoza. En realidad tiene una trayectoria profesional, investigadora y académica docente importante. Entre ella hay mucha cosa a destacar. Yo diría que podemos destacar el hecho de estar formado un máster de formación de posgrado, en este caso postdiplomatura graduado, un máster de prevención de riesgos laborales y otros másteres varios derivados o vinculados a lo que podría ser patologías relacionadas con el trabajo. También en aspectos académicos es profesor colaborador en másteres y en cursos superiores. Yo destaco personalmente, es algo subjetivo, el ser director académico del curso multidisciplinar ante los trastornos musculoesqueléticos de la Escuela Nacional de Medicina, el trabajo nada menos que del Instituto de Salud Carlos III. Y por otro lado, también pues, destacar que actualmente es profesor asociado de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Zaragoza. En este sentido, también resaltar el hecho de que ejerce en la prevención de riesgos laborales y la enfermería de trabajo en la industria privada, de las empresas privadas, una Mare Nostrum y otra pues, de relieve o de mucha significación en Aragón y en Zaragoza, que es la empresa Picolín. Y entonces, hoy el trabajo que ha sido premiado está muy relacionado con algo que en medicina del trabajo y enfermería del trabajo es muy importante, que son los problemas de salud laboral por patología lumbar. Concretamente, el trabajo tiene por título Análisis funcional de la salud laboral de la región lumbar en una muestra de trabajadores de una empresa manufacturera. Señor Ijazo, por favor. Buenas tardes a todas y a todos los presentes. Gracias a la Cátedra MAZ por la distinción del premio, gracias a mis directores de tesis y gracias al público asistente. El título es largo y empezamos un poco por lo que es el dolor lumbar, ¿no? Hay dos cuestiones relativas al dolor lumbar. Una es la epidemiología, que veremos unos pequeños datos ahora, prepandemia, con lo cual seguramente serán más actualizados, serán mayores, y otra es, y un poco también el tipo de trabajo que hicimos, que el dolor lumbar tiene un origen multifactorial. No se depende solamente de factores biomecánicos, no se depende solo de factores sociales, ni se depende de factores laborales. Es un cómputo de factores los que van a producir esta sintomatología. Como decíamos, y remitido solamente a niveles españoles, pues es la causa de IT más alta en menores de 45 años, supone un 12,5% de todas las ITs totales, con un coste de 16.000 millones de euros y en España provoca en atención primaria hasta 2 millones de consultas. Entonces, bueno, no voy a ponerlo a nivel de pandemia, pero desde luego es un problema importante. A nivel de medicina del trabajo y salud laboral,
Ya el papiro de Imhotep, descubierto por Smith en 1862, relata enfermedades de la espalda en los artesanos de las grandes pirámides. Y, por supuesto, nuestro Bernardino Ramazzini, en 1700, en su tratado, ya establece el dolor lumbar como una enfermedad profesional de los escribientes de aquella época. Vigilancia de la salud. Muchos de los que estamos aquí sabemos qué es la vigilancia de la salud, pero ¿qué engloba la vigilancia de la salud exactamente, ¿no? ¿Qué concepto, hasta dónde llega el concepto? Bueno, vigilancia de la salud engloba todas las actividades sanitarias realizadas a las personas en función de su puesto de trabajo y de los riesgos inherentes en él. Entonces, son actividades que se realizan en función de los riesgos que existen y tiene una doble característica, que es individual y colectiva, y que además tiene que servir para identificar los problemas existentes y tiene que servir también para evaluar si las medidas de prevención que se toman surten efecto. Lo que tratamos en esta tesis es de incorporar a la vigilancia de la salud algunas de las actividades y cuestiones específicas de la fisioterapia. Queríamos implementar la vigilancia de la salud con otras actividades u otras operaciones que pudieran mejorar el conocimiento de la vigilancia de la salud y ampliarlo. Para ello, preparamos un estudio que tuviera en cuenta estas 4 columnas, ¿no? La función social y laboral, la metabólica, que evaluara la postura y el movimiento y que registrara de una manera eficiente lo que es la percepción del dolor. El tipo de estudio fue un transversal, descriptivo y analítico. Lo hicimos en una población de una empresa manufacturera con 124 personas de muestra de cuello azul, es decir, eran operarios directos de mano de obra directa. Los criterios de inclusión es que estuviesen en activo en aquella época, que tuviesen entre 18 y 61 años, que es la época en la que se realizan las prejubilaciones, y como criterios de exclusión que hubieran tenido cirugía en la columna vertebral en cualquiera de las alturas o que fueran incapaces de realizar alguno de los test por alguna discapacidad asociada. Por supuesto, pasamos el Comité de Ética de Aragón y realizamos una muestra con muchos datos. Tomamos todos los datos de la historia clínica, es decir, todos los datos que nos aportan los reconocimientos médicos vinculados a la vigilancia de la salud. Por supuesto, tomamos de todos los trabajadores la evaluación de riesgos y los riesgos físicos asociados al dolor lumbar. Hicimos un test de fotogrametría con 25 puntos marcados y con fotografías en planos frontales y sagitales. Realizamos también dinamometría isométrica. Realizamos test funcionales de movimiento, en concreto fueron 4 test. Fueron el test de flexoextensión, el test del LAM modificado de pierna izquierda y pierna derecha y el test de Kalterbond. Y realizamos 4 test autocompletados. El test de Oswestry sobre discapacidad lumbar, el test de sensibilización central del dolor y el test IPAC sobre actividad física. Usamos sensoroinerciales para realizar algunos de los test, y aquí les pongo un ejemplo. Fueron sensoroinerciales con campo abierto, con lo cual capturábamos datos cada 25 milisegundos y algunos de los test duraban 30 segundos. Entonces, después, con todos esos datos, hubo que hacer un análisis estadístico para sacar los valores. Otros sensoroinerciales ya tienen ese software añadido, pero es más caro. Conclusiones. Realmente hemos preferido citar las conclusiones para ajustarnos un poquito más a la limitación del tiempo. Lo que vimos en cuanto a riesgos físicos es que son los movimientos repetidos, en nuestra muestra fueron los movimientos repetidos los que generaban más discapacidad asociada al dolor lumbar.
que una menor fuerza de extensión en el test de dinamometría también se asociaba a una mayor discapacidad del dolor lumbar y que un mayor número de síntomas relacionados con la sensibilización central también se asociaban a una mayor discapacidad. Del dolor de la sensibilización central no he hablado, pero es aquel dolor que ya no está en la zona topográfica, sino que ya ha hecho una traslación cerebral. Por supuesto, vimos también algo que ya es conocido, que un mayor índice de masa corporal y un mayor porcentaje de grasa son factores que se asocian a un mayor dolor lumbar, y nuestra muestra, la prevalencia de dolor, también era mayor en mujeres. Y por contra, lo que vimos como un factor predictivo para aliviar el dolor o para tener un menor dolor lumbar fue que las personas que realizaban más cantidad de actividad física, dentro y fuera, tenían un menor dolor lumbar. Y como nosotros pensamos que las tesis tienen que publicarse y hay que hacer artículos, pero que además de eso tienen que tener unas consecuencias para, pues en este caso, las personas que trabajan en mi empresa y para la propia empresa, pues hemos establecido ya algunas acciones de mejora. Realizamos ya evaluaciones ergonómicas a través de la inteligencia artificial, a través del servicio de prevención. Estamos introduciendo métodos mecanizados en aquellas zonas en las que tuvimos más prevalencia de dolor lumbar. Estamos introduciendo algunos test de fisioterapia en vigilancia de la salud, concretamente el test de SLAM, no el modificado, sino el test de SLAM lo estamos introduciendo ya de una forma habitual. Estamos realizando planes de ejercicio terapéutico en las personas más vulnerables. Estamos introduciendo divulgación nutricional a través de nutricionistas exteriores a la empresa, pero que colaboran con nosotros. Y, desde luego, estamos promoviendo de una forma individual y colectiva la actividad física en la empresa para mejorar. Y desde aquí quiero agradecer a todas las personas de Picolín que han colaborado en este trabajo conmigo. Muchas gracias. Bueno, vamos al último premiado, que casi siempre los últimos serán los primeros de los cielos y aquí también. Juan Rabal Peray, el doctor Juan Rabal Peray, forma parte del personal docente e investigador de la Universidad de San Jorge y forma parte también de la cátedra MAZ y la Universidad de San Jorge que tenemos conjuntamente con la industria BSH de electrodomésticos. Es graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Como ven, hemos tenido fisioterapeutas, enfermeros, médico, y ha realizado un máster en evaluación y entrenamiento físico para la salud, máster universitario en profesorado de educación física para ESO, bachillerato, formación profesional y enseñanzas deportivas, y su programa oficial del doctorado en ciencias de la salud lo realizó en la Universidad San Jorge. Es autor de numerosísimas publicaciones en revistas de alto impacto, donde se exige revisión por pares, tanto en Europa como en Estados Unidos, en varias de las cuales tengo el grandísimo honor de ser coautor. Más que nada iba de palmero yo en las publicaciones, porque Juan se bastaba por sí mismo. Ha participado en múltiples congresos, ha presentado comunicaciones referentes a salud laboral y fundamentalmente se ha centrado en trastornos de raquis lumbar y cervical, marcando también ejercicios compensatorios para los trabajadores de una empresa manufacturera.
Es coautor de algo que nos tiene muy orgullosos a todos, que es una APP, se llama Empresa Sana APP, se la pueden bajar todos ustedes y mediante ella podrán evaluar por una parte las exigencias de su tipo de trabajo y por otra parte le va a marcar qué ejercicios específicos puede realizar con el grado de dificultad de cada uno de esos ejercicios, con vídeos de cómo se realiza el ejercicio y también van a haber recomendaciones sobre alimentación, incluso hay alguna receta que no está del todo mal y también tiene un apartado para dar consejos sobre poder conciliar y mantener el sueño. Trabaja en 3 líneas de investigación, una de ellas es con el proyecto Erasmus y otra con la Cátedra Empresa Sana, de la que tiene la suerte de formar parte MAZ y otra con la Unión Europea. Y todas ellas son referentes a la mejora de la situación física para adecuar al trabajador a su puesto de trabajo. La tesis doctoral por la que recoge esta tarde el premio lleva por título Valoración biomecánica y del malestar del raquis en trabajadores en una empresa manufacturera. Ha sido dirigida por la doctora Vanessa Bataller, que está también con nosotros y que es a la vez la directora de la Cátedra Empresa Sana, y por la doctora Cristina Cimarra Sotal, quien a su vez realizó también la tesis doctoral bajo la carpa de la Cátedra Empresa Sana. Ambas forman parte del personal docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad San Jorge. El objetivo de la tesis de Juan se centra en evaluar el malestar y el dolor percibido por los trabajadores de distintos puestos de trabajo en una empresa manufacturera, los cuales se clasificaron en 3 grupos: los que desarrollan su trabajo en bipedestación mantenida, los que hacen una sedestación mantenida o los que hacen una sedestación activa, es decir, modifican su posición a lo largo de la jornada laboral. Se valoró también la alineación sagital de su raquis con un aparato que tenemos gracias a Óscar San Martín, aquí presente también, que nos lo prestó, y el rango del movimiento de raquis para estudiar su posible relación con el malestar descrito por los trabajadores. Los resultados mostraron un aumento en el malestar percibido en la espalda baja en los trabajadores de la cadena de montaje al finalizar su jornada de trabajo, con un aumento de la lordosis lumbar y con una significativa pérdida de altura del trabajo. Aquellos que hacían un trabajo en sedestación mantenida en oficinas, también aumentó el dolor de la espalda alta al final de la jornada y en ellos no había alteración en la alineación de raquis, y en los conductores de carretillas que realizan una sedestación activa con mucho movimiento de rotación de pelvis y de rotación cervical, se observó un mayor malestar del cuello respecto a los trabajadores de oficina, así como una mayor movilidad en la flexión lateral lumbar. En las conclusiones nos indica el doctor Raval que tanto los trabajadores en bipedestación o sedestación mantenida pierden altura al final de la jornada, especialmente los que realizan la bipedestación manipulando cargas. No mostraron efectividad para reducir la carga compresiva ni este malestar, el uso de dispositivos de autotracción de la misma, ya fueran un bostato o incluso algún... Ahora no me sale la palabra. No me sale. Cuando lo hacemos
en broma, que no sé si es serio el uso. Bueno, pues no me sale. Bueno, enhorabuena, Juan. No me sale. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación, Andrés. En primer lugar, también agradecer el premio que me concede la Cátedra MAZ. Y bueno, os voy a contar un poquito qué consistió la tesis doctoral, la cual lleva por título Valoración biomecánica del malestar del raquis en trabajadores en empresa manufacturera. Agradecer también a la doctora Bataller y a la doctora Cimarras pues que me acogieran como tutoras para hacer este proyecto. Que nadie se preocupe por el índice, que algunas de las partes nos la vamos a pasar para acotarnos en el tiempo de la presentación. Simplemente comentar pues, que la problemática de los trastornos musculoesqueléticos afecta en todo el mundo, que a su vez una de las poblaciones en las cuales tiene mayor afectación esta problemática es en la población trabajadora, y que estos trastornos musculoesqueléticos que afectan a huesos, músculos, articulaciones, tejidos como ligamentos, cartílago, suelen cursar con malestar o dolor y la problemática o las regiones corporales más afectadas suelen ser la región de la espalda y a su vez dentro de la columna vertebral la región cervical y la región lumbar. Como justificación del trabajo, pretendía que saliesen uno a uno, pero ya veo que han salido todos de golpe. Quería hacer un pequeño itinerario en el que, bueno, pues la justificación es que los trastornos musculoesqueléticos, como comentaba el anterior doctor, tienen unos gastos asociados, como son las bajadas laborales, el tiempo en el que estamos ausentes en el trabajo, todos los gastos asociados a intentar pues, lidiar con esta patología y el presente proyecto se ubica en la empresa BSH. Aquí en nuestra comunidad ya sabemos que es una empresa manufacturera muy grande y que ellos observaron o analizaron, os pongo unos datos bueno, de 2014, pero esta problemática sigue actualmente, en la cual pues, los costes ya veis que no son menores, no hablamos de millones de euros. Esto provocó pues, que saltase un poco la alarma en cuanto a el cuidado de los trabajadores y con un segundo objetivo de reducir costes, y nació en 2013 la Cátedra Empresa Sana, que es la unión de MAZ, la empresa BSH y la Universidad San Jorge, el grupo de investigación Valora, que lo que pretendía era pues, valorar qué problemática teníamos con los trastornos musculoesqueléticos, intentar ubicar biomecánicamente qué observábamos que podía estar ocurriendo y no solamente hacer esta valoración, sino a su vez también intentar establecer estrategias para mitigar los trastornos musculoesqueléticos y al fin y al cabo mejorar la calidad de vida de los trabajadores de la empresa. He querido mostrar un poco osado, con un pequeño gran gráfico, todo lo que consistió el trabajo de la tesis. En resumen, fueron 4 artículos los que publicamos y principalmente todos se llevaron a cabo en población trabajadora de la misma empresa manufacturera. Realizamos un primer estudio en trabajadores que están en bipedestación mantenida, trabajadores que forman parte de una cadena de montaje, que realizan hornos, lavadoras, placas de inducción. El segundo tipo de trabajadores que formaron parte de los estudios fueron trabajadores de oficina. A los primeros se les llama trabajadores de cuello azul, a estos segundos trabajadores de cuello blanco en la literatura. Y también utilizamos o analizamos cuál era la problemática en un tercer grupo de trabajadores, que eran los conductores de carretilla, los cuales, además de permanecer en sedestación mantenida a lo largo de la jornada laboral, tienen requerimientos grandes en la movilidad del raquis por el hecho de llevar carga en la parte frontal de la carretilla y tener que conducir de espaldas.
Lo que nosotros evaluamos en el primer grupo de trabajadores de cadena de montaje y de oficina fue qué ocurría tras una jornada laboral de 8 horas. Y intentamos valorar en el entorno real de trabajo. A las 5:30 me iba con todos los bártulos a medir a la fábrica y a las 2, cuando terminaba el turno, pues volvíamos a valorar. Y lo que nosotros intentamos monitorizar era la altura de los trabajadores, el peso, la alineación sagital de las curvas del raquis, dorsal y lumbar, la percepción del dolor con una escala visual y utilizamos también un cuestionario de percepción del malestar y cómo este malestar interfería en el trabajo al finalizar el turno de trabajo. En el tercer estudio intentamos comparar los rangos de movimiento de la espalda y la percepción de malestar en trabajadores conductores de carretilla e intentamos compararlos con un trabajo similar que también se da en sedestación, pero no tiene requerimientos de movilidad, como son los trabajadores de oficina. El cuarto estudio fue el único que no fue transversal o que intentaba describir qué ocurría en la jornada laboral, que fue en el que incluimos una intervención con estiramientos y un dispositivo de descompresión de la columna vertebral para ver si podíamos mitigar alguna problemática que habíamos observado en el primer estudio. En cuanto a la hipótesis de la tesis fue que los trabajadores de industria manufacturera van a aumentar su malestar en el raquis a lo largo de la jornada laboral y se van a producir cambios tanto en la altura como en sus curvas de la columna vertebral. Como segunda hipótesis principal, que el uso de un aparato de descompresión lumbar podía evitar la problemática que habíamos observado en el primer estudio. Y como tercera hipótesis, que los conductores de carretilla presentarán asimetrías debido a que una carretilla siempre tiene los mandos en el lado derecho de la cabina en los movimientos del raquis debido a las características de su trabajo. Como objetivo general, quisimos valorar, analizar el malestar, la alineación sagital y el rango del movimiento del raquis en trabajadores de diferentes puestos de trabajo realizados en bipedestación, sedestación mantenida y sedestación activa, que, como os he comentado, eran trabajadores conductores de carretilla. Los resultados los lanzo como 4 artículos que hemos presentado, artículos en revistas de alto impacto revisado por pares. El primer trabajo lo publicamos en 2019, lo llevamos a cabo, como hemos visto en el gráfico, en trabajadores de la cadena de montaje. Un segundo, replicando esa valoración de la jornada laboral, lo llevamos a cabo en trabajadores de oficina, que fue publicado en 2020. El tercer artículo, el que fue llevado a cabo en conductores de carretilla, se publicó en 2021 y el del dispositivo de tracción o de descompresión lumbar también lo publicamos en 2021. El apartado de metodología se puede observar aquellos que estéis interesados lo podéis leer en cada uno de los artículos y vamos a pasar directamente a las conclusiones y a la aplicación práctica que tuvo la presente tesis. Las principales conclusiones fueron que la alineación sagital en los trabajadores de la cadena de montaje se vio modificada al final de la jornada laboral, es decir, que 8 horas biomecánicamente en la estructura de la columna vertebral le afectaban a esos trabajadores, mientras que los que hacían su labor en una oficina no se modificaba esta alineación en las curvas de la espalda. Por otro lado, los conductores de carretilla reportaban mayor malestar en comparación a los trabajadores de oficina. En la discusión comentábamos el hecho de que podría ser por los requerimientos de la movilidad asociados al trabajo. Como una tercera conclusión tenemos que los trabajadores de cadena de montaje terminan su jornada laboral con un aumento significativo en la percepción de malestar en la región de la espalda baja, en la región lumbar, pero los trabajadores de oficina no reportaban este aumento significativo del dolor en la espalda baja, sino que lo hacían en la región torácica dorsal o lo que conocemos como espalda alta. Como cuarta conclusión, los conductores de carretilla muestran un mayor rango de movimiento en la flexión lateral lumbar que los trabajadores de oficina. Podría ser explicado estos hallazgos por el hecho de
los requerimientos de movilidad dentro de la propia labor. Y además, algo que nos pareció llamativo es que ambos grupos presentaban asimetría en la flexión lateral cervical y lumbar, obteniendo mayor movilidad en el lado izquierdo respecto al derecho. Y esto ocurría en los trabajadores que nosotros evaluamos, que tomamos una muestra de 45 conductores de carretilla y 43 trabajadores de oficina. Como quinta conclusión, los trabajadores de cadena de montaje y oficina mostraron una pérdida de altura significativa, se daba tanto en hombres como en mujeres, y sí que se observó que aquellos trabajadores que trabajaban o hacían su labor manipulando cargas tenían un aumento mayor en la pérdida de altura. Y por último, en el cuarto estudio que llevamos a cabo, pues este uso de un dispositivo de autotracción dentro de la jornada laboral, lo que hacíamos eran 2 parones de 5 minutos a las 10 y a las 12 para intentar mitigar la pérdida de altura, los cambios en la alineación del raquis, pues observamos que, bueno, que no era suficiente, que no hacía daño, pero no nos ayudaba a preservar el efecto de la reducción de la pérdida que habíamos observado en esta población de trabajadores. Y por último, pues bueno, como aplicaciones prácticas, a pesar de que los estudios que nosotros hicimos fueron de naturaleza descriptiva, pues soy graduado en Ciencias del Deporte, con lo cual a entrenar, todo el mundo a entrenar, y como aplicaciones prácticas utilizamos una aplicación móvil que permite establecer ejercicios específicos para el puesto de trabajo y a su vez pues, hemos creado algunos manuales, hemos hecho vídeos, hemos llevado a cabo otros estudios con pausas activas dentro de la jornada laboral, en las que pues, la principal propuesta de intervención es intentar pues, prepararnos físicamente para los requerimientos del trabajo, ¿no? Al igual que un deportista se prepara para competir, pues la idea sería que un trabajador pueda cuidar su cuerpo fortaleciéndolo y ejercitándolo. Y por último, pues, muchas gracias a mis compañeros de la Cátedra Empresa Sana, que me han acogido siempre desde que empecé, ¿no? Como un compañero más y me han ayudado en la consecución de este trabajo. Muchas gracias. He dejado por ahí el correo por si alguien tuviese alguna duda puntual que me escriba. Bueno, con esto pasamos a la clausura. Ah, pues verdad. Que os tenemos que entregar los premios, yo ya. Cada día. Pues pasamos a la entrega de premios y ceremonia de clausura. Sí.
Pues dame. Yo nombro y... Buenas tardes a todos. Vamos a proceder a la entrega de premios, que Andrés se los quería llevar los diplomas, pero es que llevar él. El primero será para Teresa Gutiérrez, diploma al mejor trabajo fin de máster. Vamos a pasar delante, ¿no? Espera, que pasemos aquí delante. Claro. El siguiente, para diploma a la mejor tesis doctoral, para el doctor Sergio Izazo Barbosa. Bueno, pues lo primero de todo, dar las gracias a todos los que estáis aquí, porque obviamente este evento, pues la parte fundamental sois vosotros, no solamente los premiados, a los que además hay que felicitarlo, a Tere, a Evelina, a Sergio y a Juan, dar las gracias a todos los que han participado, al equipo de MAZ que se ha preocupado de que esto salga adelante, al equipo de la cátedra, quiero decir, a Begoña, a Andrés y a Maribel. Seguramente todos habéis estado en Nueva York alguna vez y habéis estado por la zona de Wall Street, entonces muy cerca del edificio de la Bolsa está la primera Torre Trump, ahora tiene varias, pero la primera está en una placita que está rodeada la plaza por 3 rascacielos enormes que están llenos de ejecutivos que corren sin parar a todas horas. Allí había un día, en esa plaza había un mendigo pidiendo
pues el dólar ese que se pide, y había una ejecutiva agresiva en zapatillas con los zapatos de tacón en la mano que iba muy rápido, y $1, por favor, $1. Entonces se para y mira y no llevaba $1, no llevaba ninguna moneda de $1, ningún billete. Entonces se va a volver y le dice, el mendigo le pregunta, ¿por qué estás aquí? Y ella se queda flaseada y piensa que va a buscar una moneda de $1 o un billete. Y mientras lo busca, el mendigo le insiste y dice, ¿y a dónde vas? Se queda completamente parada y decide que le va a dar un billete más grande. Mientras lo busca, le hace la tercera pregunta y dice, ¿tienes alguna razón importante para ir allí donde vas? Así que la ejecutiva se guarda la cartera y le dice al mendigo que se vaya con ella y que te vas a venir a trabajar para mí, ¿cuánto dinero ganas tú cada día con esto de pedir monedas? Pues yo unos $100 al día, pues yo te voy a dar $100 cada día y lo que tienes que hacer es a las 8 de la mañana que yo entro a trabajar, venir a mi despacho y hacerme estas 3 preguntas. Exactamente las mismas. ¿Por qué estás aquí? ¿A dónde vas? Y hay una razón importante que vayas allí. Y nosotros estamos aquí porque en el año 18, en un tomate, estábamos inquietos porque no había medicina en trabajo suficiente, faltaban médicos, la especialidad parece que iba a desaparecer en Aragón, y porque había otro concepto que a nosotros como muchos nos preocupa mucho. En el año 18 nos preocupaba mucho que era el absentismo laboral por enfermedad común. Desde el accidente de trabajo nos ocupamos razonablemente bien, pero en enfermedad común, como no podemos dar alta, no podemos dar bajas, tenemos muchos controles y tenemos un sistema muy complicado, pues estas son dos cosas que tenemos que ver cómo podemos poner nuestro granito de arena para que la COP estamos conservar en la mejor. Y la idea fue, pues, con la Universidad de Zaragoza, ponernos esta cátedra, con la enfermedad de Begoña, con la que es una referencia en estas cuestiones, y empezamos a trabajar. Nosotros, esa es la razón por la que estamos aquí. ¿A dónde vamos? Pues ya habéis visto cómo nos han presentado esta tarde que tenemos mucho trabajo que hacer. Si en el año 18 faltaban médicos de trabajo, pues vamos a ver lo que falta ahora. Médicos de cualquier especialidad. Nosotros estamos en la carrera de colaboradores en medicina del trabajo, así que siguen faltando muchos médicos, sigue faltando investigación de calidad, sigue faltando formación, sigue faltando que en las empresas se encuentre el talento apropiado y en el caso de las mutuas y de las organizaciones que tienen médicos relacionados con la salud laboral, obviamente es una cosa que además, así que nosotros lo que estamos haciendo vamos a seguir haciendo cosas. ¿Y por qué vamos allí? Pues está súper justificado. En el año 18 había 18,3 millones de afiliados a la Seguridad Social, hoy hay más de 20,9 millones, tras el periodo del mes pasado, y el absentismo en Aragón era un 3,6%, y hoy es, el año pasado fue un 6%, es decir, que a las 100 trabajadores, en España hay 605.000 afiliados a la Seguridad Social el mes pasado, 6 de cada 100 no trabajaron ni un solo minuto en todo el año 2023. Entonces, una razón de mucho peso, nosotros somos muy inquietos, las razones y las causas por las que eso ocurre son muy variadas, tenemos un sistema en general, se habla de que si el trabajador quiere escaquearse, son muy pocos los trabajadores que no quieren trabajar, alguno hay que quiere aprovecharse del pueblo, pero la inmensa mayoría lo que quieren es que la gente trabajadora se vuelva a trabajar, porque tenemos con todos los hacemos. Es muy importante para los abogados, los procedimientos administrativos son un disparate de burocracia y las partes que estamos colaborando ahí, pues las mutuas, el INS y los servicios por los salud, pues tenemos que coordinarnos mucho mejor porque la normativa no nos deja, no es que nosotros nos quedamos, sino, y estamos de las 3 partes, es que tenemos una